Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer en conjunto las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, les haré la presentación, o más bien les mostraré las 8 Biblias Nácar Colunga que poseo en mi colección, es decir, en mi biblioteca, y que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de mostrar los 8 ejemplares que poseo en mi biblioteca, recuerda, hermano, darle like a este video, para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal cristiano. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, hermanos, acá entonces tenemos esta joyita que es la Biblia Nácar Colunga, que es una edición facsímil de la primera edición publicada ya en el año 1944. Entonces, tenemos una edición facsímil. Muchos hermanos me preguntaban en un video anterior qué es lo que es una edición facsímil. Bueno, una edición facsímil es una copia, queridos hermanos, de la original publicada ya en el año 1944 y que tiene el mismo contenido. Es exactamente igual, es una copia de la primera edición. Entonces voy a sacar esta hoja que lo cubre y vamos a ver acá cómo era la Biblia Nácar Colunga original. Esta es una copia exacta de la original, hermanos. Biblia Nácar Colunga, Sagrada Biblia, publicada por la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos. Es un lujo tener esta Biblia, hermanos, la edición facsímil de la primera edición. Vamos a ver cómo es su interior. No voy a hacer una revisión exhaustiva como ya lo hice porque ya mostré un video de esta Biblia, hermanos. Entonces acá dice que la Sagrada Biblia Nácar Colunga es la versión directa de las lenguas originales hebreas y griega al castellano. Entonces ahora vamos a ver el interior y acá podemos saber de que la Biblioteca de Autores Cristianos, esta editorial española, es la que publicó esta Biblia en el año 1944 y que está basada en los idiomas originales. Entonces, como usted puede ver aquí, Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales. ¿Por qué razón le digo esto, hermanos? Porque antes del año 1944, todas las Biblias católicas estaban basadas en la Vulgata Clementina, ¿ya? Es decir, la Vulgata latina, traducida de San Jerónimo al latín, que era la lengua al latín vulgar, perdón, y por esa razón se llamaba Vulgata, porque había un latín culto y había un latín vulgar, y San Jerónimo la tradujo en latín vulgar para que pudiese ser conocida o leída por las personas que sabían leer en aquel entonces. Entonces, esta edición de 1944 fue la primera edición católica basada en las lenguas originales, como lo dice acá, y fue traducida por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, razón por la cual se denomina Biblia Nácar Colunga. El prólogo es del excelentísimo Gaetano Cicognani y publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos en el año 1944 en la ciudad de Madrid, por la editorial Católica. Aquí usted lo puede visualizar. El no obstante de esta Biblia, hermanos, fue realizada por el doctor Turrado en Salamanca el 26 de febrero de 1944 y el imprimatur por Francisco en Salamanca el 7 de marzo de 1944. Algunos hermanos tenían la duda, que no mostré en el video anterior, acerca si al inicio de cada libro de la Biblia había alguna ilustración. ¿Y por qué me preguntaba esto? Bueno, este interrogante se debía para saber si era la copia original de la realizada en 1944. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, la del libro del Génesis, en donde aparece Abraham casi realizando un sacrificio Isaac y que es detenido por el ángel por órdenes de Dios. Y acá podemos ver a Noé llevando los animales del arca. Entonces, la Biblia Nácar Colunga, vamos a ver si en el libro del Éxodo
también posee ilustración, y así es efectivamente, hermanos. Entonces aquí tenemos la ilustración en donde aparece Moisés en el monte Sinaí o en el monte Horeb, cuando Dios se comunica con él de la zarza ardiente, y acá tenemos cuando están saliendo el pueblo hebreo desde Egipto. Si avanzamos al siguiente libro de Levítico, vamos a ver si también tiene ilustración. Efectivamente acá está, hermanos, acá tenemos la ilustración, como usted lo puede visualizar. Vamos al siguiente, al libro de Números, y en el libro de Números ocurre exactamente lo mismo. También posee ilustraciones. Entonces, cada libro, hermanos, de esta Biblia facsímil, recuerda que un facsímil es la copia de la edición original, posee un dibujo de una iconografía basada en algún momento realizado en el libro, en alguno de los 5 libros del Pentateuco, y también en los libros que siguen a continuación. Entonces, efectivamente, para los hermanos que tenían aquella duda, acá tenemos el del libro de Josué, sí existen ilustraciones antes del inicio de cada libro de la Biblia, y aquí usted se puede dar cuenta que es una edición facsímil. Es la copia de la primera edición. Acá está el del libro de Ruth, y acá aparece la ilustración del libro de Ruth. Después avanzamos al siguiente libro, el libro de Samuel, y acá está el del libro de Samuel. Si avanzamos al Nuevo Testamento, acá tenemos el del libro de Esther, y avanzamos acá al Nuevo Testamento, nos detenemos acá en los Salmos, ocurre lo mismo. Entonces ahí se afirma y se puede comprobar de que todos los libros de la Biblia tienen su propia iconografía al inicio de la lectura. Acá está el del libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Ahora vamos a ir al Evangelio de San Marcos. En San Marcos, ¿qué es lo que tenemos acá? Avanzamos. Y acá tenemos el dibujo que corresponde a San Marcos. Después vamos a San Lucas. Acá tenemos una bella ilustración de la Natividad del Señor, como usted lo puede observar. Vamos a ir al libro de San Lucas. Y en San Lucas es exactamente lo mismo, cuando Jesús desciende de la cruz. Y acá tenemos a San Lucas, el evangelista. Después nos vamos a San Juan, y en San Juan ocurre lo mismo. Avanzamos. Acá está el del libro de San Juan, y se puede ver a Cristo resucitado. Entonces, es lo mismo que lo publicado en el año 1944. Hechos de los Apóstoles, vamos a ver aquí, de aquí comienza Hechos de los Apóstoles, con la llegada del Espíritu Santo, la fiesta del Pentecostés, con la Virgen Santísima al medio y sus apóstoles. Vamos a ver el libro del Apocalipsis para no seguir viendo detallado, y aquí podemos ver el del libro del Apocalipsis. Entonces, efectivamente, cada libro tiene su propia iconografía al inicio. Entonces, esta es la Biblia Nácar Colunga número 1 que tengo en mi colección. Es un facsímil del año 1944, correspondiente a la primera edición. Después tenemos esta, hermanos. Mire, esta ya es una Biblia antigua, y usted puede ver la diferencia que existe entre una y la otra. Acá se puede ver esta más gastada, porque esta corresponde a la cuarta edición. Voy a sacar el facsímil, pero ahí usted se da cuenta que es lo mismo, pero acá está más viejita porque esta es original. Y esta es la más antigua Biblia Nácar Colunga que tengo en mi biblioteca. Acá podemos ver que ya está más gastada, y hay que mover las hojas con bastante mayor cuidado. Entonces acá podemos ver que esta Biblia es del año 1951, según lo que aparece allí en la numeración romana. Y esta corresponde a la cuarta edición. Sagrada Biblia, versión directa a las lenguas originales, por Eloíno Nácar, aquí ya se encontraba fallecido, y Alberto Colunga. Publicada por la editorial La Católica en el año 1951 por la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces vamos a avanzar aquí un poco. Vamos a ver si trae las mismas ilustraciones que traía la primera edición. Acá ya el dibujo de Noé con los animales del arca ya no aparece en el libro del Génesis. Entonces aquí ya habría un cambio.
Vamos a comenzar aquí con el primer libro del Génesis. Y el libro del Génesis comienza sin ilustraciones, hermanos, como usted lo puede ver. No hay ilustraciones. Pero la diferencia está que los comentarios a pie de página son más extensos ya en la revisión de la cuarta edición, del año 1951. Son mucho más extensas las notas que se encuentran a pie de página. Entonces sería una Biblia más de estudio. Porque si la comparamos con la anterior, con la Biblia anterior, esa Biblia tiene comentarios que son más breves. Y esta ya tiene mucho más material de estudio para poder entender mejor la palabra de Dios. Entonces se va perfeccionando a medida que avanza. Entonces esta es la edición más antigua de la Biblia Nácar Colunga que poseo, que corresponde ya a la cuarta edición del año 1951. Después de la Biblia del año 1951, les voy a mostrar la siguiente, que correspondería a esta. Mire qué belleza. Esta ya es una Biblia más de lujo. Una Biblia más de lujo, como usted lo puede observar. Acá tenemos otra Biblia Nácar Colunga, pero esta, a diferencia de la anterior, es una Biblia ya más de lujo. Es del año 1964 y es de mayor tamaño. Entonces tenemos la Sagrada Biblia, versión directa a las lenguas originales por Eloíno Nácar, Fuster, Alberto Colunga, y que tiene 50 láminas de códices a todo color. Y como ya les dije, publicada en el año 1964. Entonces acá ya tenemos otra joyita que trae mucha más información que la primera y la cuarta edición. Y aquí están las 50 iconografías que posee. Mire qué belleza, hermanos. Entonces, no todas las ediciones de la Biblia Nácar Colunga trae estos 50 códices que yo ya les he mostrado en otras revisiones de otras Biblias Nácar Colunga, hermanos, que poseo. Y tú puedes visualizar en tu canal Coleccionista de Biblias. Entonces, si tú quieres encontrar notas a pie de página más completas, esta es una buena opción, querido hermano. Es una verdadera joya, una joyita. Si comparamos en tamaño esta Biblia con su antecesora, que es la cuarta edición, acá usted puede ver la diferencia de tamaño que hay entre una y la otra. Después de esa Biblia Nácar Colunga, le voy a mostrar esta otra joya. Mire qué grande esta mide 26 centímetros de largo y es de mayor tamaño que la anterior. Fíjese, es un poco más grande que la anterior. Este es de 24 centímetros, este de 26 centímetros. Entonces, aquí tenemos esta joya de la Biblia Nácar Colunga. Yo nunca había visto una Biblia Nácar Colunga de tan grande tamaño. Es la que poseo de mayor tamaño en mi colección. Entonces, acá usted puede ver la belleza que tiene por dentro. También, al igual que la anterior que le mostré, posee los 50 láminas de los códices a todo color. Y esta sí que es completamente de lujo, queridos hermanos. Entonces, aparte, mire las notas de estudio, mire, muy extensas las notas de estudio. Si usted las compara con la de la primera edición, las de la primera edición son más reducidas. Acá estamos en Génesis 3. Entonces, si yo me voy a Génesis 3, acá, usted se da cuenta de que las notas no son tan extensas. Mire, son más breves. A ver, se me va a cerrar la Biblia. Pero esas son las notas. Entonces son muy breves, esas son las notas, esos textos bíblicos. Pero mire acá. Acá ya podemos ver extensas notas a pie de página. Mucho más completas. Con dibujos y con las láminas de los códices. Que ya le mostré la versión del año 1961, y acá tenemos una versión del año 1964, de la década del 60. Mientras más antigua la Biblia Nácar Colunga, más bella es. Mire qué belleza.
Entonces es una verdadera joya. Y si tú quieres ver o conocer más el interior de esta Biblia, busca en el contenido del canal Coleccionista de Biblia, ya que hice una revisión de esta belleza, hermanos. Es una joya de nuestra iglesia. Entonces aquí tenemos la Biblia Nácar Colunga, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una edición de lujo, publicada en el año 1964. Después tenemos esta otra Biblia de lujo, pero esta ya es más pequeña. Si usted la compara con la anterior, miren, ella va disminuyendo de tamaño, pero no así, no deja de ser lujosa. Miren la diferencia, hay harta diferencia entre una y la otra, pero esta es más pequeña. Y podemos ver que es otra Biblia Nácar Colunga, pero esta es del año 1971. La Biblia Nácar Colunga del año 1971, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, y acá ya revisada por Maximiliano García Cordero. Esta tiene 24 láminas de códices en color, pero que son distintos a los anteriores. Entonces, si avanzamos acá, usted puede ver ya la diferencia que existe entre una y la otra. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Génesis, y aquí queremos ver el pie de página, el capítulo 3 y 4, acá usted puede ver que las notas son más extensas que aquellas que corresponden a la primera edición y posee las mismas que la del año 1964. Y los dibujos o los códices que trae ya son de pinturas que se encuentran generalmente en el Museo del Prado en España. El Museo del Prado de España. ¿Se fijan? Entonces ya son iconografías distintas y que no son parecidas a su antecesora. Trae los dibujos para poder tener el texto bíblico. Entonces también la podemos considerar una interesante opción como Biblia de estudio Nácar Colunga. Es una verdadera belleza también esta Biblia, y bastante completa y a menor tamaño, pero que también podemos considerar una versión de lujo. Entonces, como ya les mencioné, esta Biblia corresponde a la del año 1971. 1971, la anterior es del año 1964. Y después ya comienza, según mi punto de vista, la decadencia de las Biblias Nácar Colunga. Mire la diferencia. Aquí ya tenemos en formato más pequeño. ¿Y por qué razón la BAC la realizó en formato más pequeño? Para que pudiese ser accesible a todas las personas. Ya se acabó la época del lujo y comenzamos ya con la época en donde la Biblia había que distribuirla a todo el mundo católico. Entonces acá ya tenemos una versión que corresponde al año 1974, Sagrada Biblia, versión directa a las lenguas originales por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto. Entonces esta del año 1974, de la década del 70, es una versión de bolsillo, podemos decir, para que las personas de toda condición social tuviesen acceso a la Biblia, lo cual no le quitaba que tuviese estas imágenes en el interior del texto bíblico. También es más sencilla, pero así no deja de ser bastante interesante. Papel elegante, no le quita la elegancia de esta editora, de esta casa editorial, pero ya no tiene, como usted se puede dar cuenta, los comentarios a pie de página, lamentablemente. Y desde esta época, de la década del 70, ya se comienzan a reducir notablemente los comentarios y se colocan o se relegan al final del texto bíblico después del Apocalipsis. Y no son ni el 50% de las notas que había en el original. Entonces, terminando ya el texto, usted va a encontrar las notas a pie de página, pero ya son más reducidas. Y obviamente que para poder buscar las notas es más dificultoso. Entonces aquí usted va a encontrar las notas a pie de página de los libros de la Biblia finalizando el texto bíblico. Más adelante le haré la presentación de esta Biblia, queridos hermanos. Y después tenemos esta es la penúltima edición de la Biblia Nácar Colunga. Acá podemos ver que dice Sagrada Biblia, versión directa a las lenguas originales por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga. Acá ya ni siquiera se imprimen con la letra roja que ya tenía la anterior.
Entonces, Biblioteca de Autores Cristianos, este es del año 2017. Este es el año 2017. Entonces, si vemos a su interior, es igual a la anterior del año 1974. Entonces, es chiquitita, es pequeña, y los comentarios los tiene finalizando el texto bíblico después del Apocalipsis. Ahí usted lo puede ver. Más adelante también voy a hacer una revisión de esta Biblia, hermanos, lo cual no le quita que sea bonita, que sea práctica, y que la idea de que sean más pequeñas es reducir el costo, hermanos, y para que muchas más personas puedan tener acceso a la Biblia Nácar Colunga. Pero lamentablemente ya no se venden ediciones de lujo como se hacían previamente. Por lo menos en la página de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, no existe. Y la última edición es esta, hermanos, es esta. Esta ya es la última, muy similar a la anterior, y esta corresponde al año 2020. Entonces esta es la más nueva de las Biblias Nácar Colunga. Versión directa a las lenguas originales por el unido Nácar, Alberto Colunga, 61ª edición. Ya la 61 edición, impresión, hermanos, es del año 2020, en el tiempo de la pandemia, del coronavirus. Entonces, el interior, si usted se fija, no tiene nada a pie de página, ya que los comentarios se encuentran apartados, finalizando el texto bíblico después del libro del Apocalipsis. Están acá. Notas del Antiguo Testamento. Están allí, hermanos, lo cual fueron reducidas y no son comparables con las que tenían las antecesores. Entonces, acá, ya para ir terminando, podemos ver la primera edición de la Biblia Nácar Colunga, que es la edición facsímil del año 1944, a pesar de que fue publicada en el año 2024, igual la colocó como primera porque es idéntica a la primera edición. Después tenemos la del año 1951, que corresponde a la cuarta edición, que también la vimos. Después tenemos la del año 1961, que es esta, 1961. Después de la de 1961 tenemos la de 1964, que es esta, la de lujo. Después tenemos la del año 1971, que es esa, 1974. Después tenemos la del año 2017 y finalmente tenemos la del año 2020. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de las Biblias Nácar Colunga que poseo en mi colección y que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda también darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Y recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas instruirte de la palabra de Dios y para que les pidas mediante la oración el Espíritu Santo y para no caer en el espíritu de la rebeldía, para poder entender las Sagradas Escrituras tal como lo enseña la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.